Dile, Abba, yo necesito tu presencia. Dile que quieres habitar en la intimidad con Él. Ahí donde estás, habla con el Señor. Dile, Señor, donde yo voy, yo quiero que tú vayas conmigo. Ahí donde estás, dile, Señor, yo te necesito. Yo te necesito. Te necesito como el aire para respirar. Habla con el Señor. Dile, yo te amo, yo te necesito. Tú eres mi vida, tú eres mi fuente de vida. Si tu presencia no va conmigo, dile, yo no voy a ningún lugar. No sé, estás pensando en tomar una decisión. Yo quiero decirte que las decisiones que tú tomes, sea Él guiándote. Sea Él guiándote para que no lidies después con consecuencias. Para que tu corazón en el futuro no esté afligido. Dile, Señor, anhelo tu presencia, te necesito. Te necesito en mi hogar, te necesito en mi matrimonio, te necesito en mis finanzas, te necesito en mi salud, oh Dios. Dile, Señor, te doy libertad en esta hora. Entra a mi casa, entra a mi vida, entra a esta situación que estoy viviendo. Dile, Señor, que tu presencia permanezca en mi vida. Anhela la presencia de Dios. El Espíritu Santo, yo te necesito. Y donde quiera que tú estés, levántate. Levanta tu cabeza como iglesia gloriosa. Esa iglesia sin arrugas, sin mancha, que se prepara todos los días para ese encuentro glorioso. Porque tú ni yo sabemos ni la hora, ni el día, ni el lugar. O viene Cristo o te vas a la presencia de Él. Una de las dos. Así que mi hermano, mi hermana, prepárese cada día. Cada día. Que los problemas no te aflijan. Que los problemas no te lleven a refugiarte ni en el alcohol, ni en las drogas, ni en las malas amistades, ni en relaciones ilícitas. Que la dificultad te empuje a los brazos de Dios. Si hay alguien ahí que quiere aceptar a Cristo como Señor y Salvador, si hay alguien ahí que está apartado, que está desanimado, haga esta oración conmigo. Dile, Señor Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados, por todas mis faltas. Yo te necesito, Señor. Yo te necesito en mi vida. Entrégale tu dolor, entrégale tu tristeza, entrégale el desánimo. Si tu fe ha menguado, si tu corazón ha sido quebrantado, si te han causado dolor, si te han engañado, entrega el engaño, entrega el dolor en las manos de Dios y reconcíliate con Jesús. Dile, Jesús, tú eres todo lo que yo necesito. Tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor. Y hoy vengo a ti, Señor. Vengo a ti sediento de tu presencia, sediento de una palabra, de un abrazo. Necesito tu consejo. Ahí donde estás, dile, yo necesito tu consejo. El Espíritu Santo, abrázame. Abrázame, Espíritu de Dios, y dale libertad a Dios para que obre en tu vida. Mi amada iglesia, yo le pido que usted esté conectado, yo le pido que nos apoye tocando la pantallita, que nos apoye compartiendo. Yo voy a entregar el tiempo a nuestra maestra, Ani. No sé si Ani ya llegó por ahí. Sí, ya llegó. Vamos a entregarle el tiempo. Hoy tenemos un mensaje poderoso, finanzas bíblicas. Así que yo quiero que usted sea bendecido. Y más que yo quiero, la maestra, Jehová de los ejércitos, Dios, anhela bendecirte. Quiere que camines en la palabra, en la promesa. Así que mi amada Ani, yo te entrego el tiempo. Te bendigo, que sea el Señor usándote como instrumento de bendición para las naciones. Que tú seas ese instrumento, esa boca de Dios para bendecir las finanzas, para bendecir la relación de la humanidad con Dios. Así que mi amada, la bendigo en el nombre de Jesús. Adelante. Y desde México tenemos nuestra maestra de finanzas bíblicas, Ani. Así que adelante, mis hermanos. Quédense hasta el final, toquemos la pantallita, vamos con esos tatas y compartamos con 10 personitas cada uno para que otros también sean bendecidos
con esta maravillosa clase, con esta enseñanza bíblica. Adelante, Ani. Hola, pastora, buenas tardes a todos. Bueno, buenas noches, más Buenas bien. tardes. Buenas Buenas noches. noches. Pues bueno, quiero darles la bienvenida primeramente a todos. Que Dios les bendiga. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito de finanzas, aunque hoy les traigo un tema un poquito diferente, sí tiene que ver con nuestras finanzas, pero hoy les voy a hablar de algo que aporta muchísimo a que esas finanzas lleguen a nuestra vida y me pareció un tema muy importante porque yo sé que en muchas ocasiones hemos sentido pesar por esto que les voy a hablar. Y pues bueno, quiero darle la bienvenida a mis hermanos del ministerio, a Niva, a Monse, a John, a la pastora Adriana. Dios les bendiga, bienvenidos esta noche. Y pues bueno, todos con esa intención de buscar al Señor y de verdaderamente descubrir todo eso que Él tiene guardado para nosotros, de ir cultivando esta relación con Él. Y bueno, pues quiero dar las gracias a todos los que se van uniendo, a todos los que van llegando apenas, a los que es su primera vez, bienvenidos. Y pues a los que ya nos han acompañado durante bastante tiempo, pues también bienvenidos, se les quiere mucho y pues que Dios les bendiga a todos. Bueno, pues hoy yo quiero hablarles de un tema muy importante y tiene que ver con nuestra relación con el trabajo que desempeñamos día con día. Y yo sé, bienvenida Pastora Carmen, Dios la bendiga. Yo sé que este es un tema que a mí me impactó muchísimo porque, sabe, yo en algún momento llegué a pensar que el trabajo era como tipo un castigo que provenía o más bien como resultado de nuestra naturaleza caída y que cree que yéndome a las escrituras me di cuenta y descubrí algo que ya había leído yo antes, pero probablemente no le había puesto atención, que en realidad el trabajo Dios lo estableció desde antes de que Adán y Eva pecaran y Dios lo concibe como algo bueno, como algo que nos debe de dar alegría y que se debe hacer con amor. Entonces, yo quiero que nos vayamos primeramente a Génesis 2:15 y dice de la siguiente manera: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces ahí fue donde yo me di cuenta que en realidad el trabajo no es un castigo, porque ¿cuántos de nosotros no vamos al trabajo frustrados, cansados, enojados? En algún punto, a lo mejor no todo el tiempo, pero en algún punto, o cuando estamos primeramente pasando por esta etapa en la que estamos encontrando nuestro lugar, o los que somos un poco más jóvenes, bueno, yo no soy tan joven, pero o sea, los que son más jóvenes que se van incorporando al mundo laboral, en lo que encuentran ese trabajo que les agrada, que les gusta, pues se van topando con trabajos, o al menos a mí me pasó así, que llegué a tener muchos trabajos, los cuales yo hacía solamente por hacerlos. O sea, yo iba enojada, no me daban ganas de ir, no tenía un buen jefe, una buena jefa, la relación con los compañeros era complicada. Y entonces ese trabajo que primeramente Dios estableció que el trabajo era no solo una bendición, sino algo bueno, porque Dios es un Dios trabajador, entonces se convierte en un pesar. Entonces empieza uno a ir a trabajar solo por el bien económico que uno recibe de ese trabajo y empieza a ser muy cansado, demasiado cansado. Perdón porque estoy un poquito enfermita de la garganta, pero espero que se escuche muy bien. Y bueno, Génesis 2:15 nos está narrando entonces cómo Dios coloca al ser humano, a Adán y Eva, en el huerto del Edén y les pide que lo guarden, que lo cuiden, que lo van a labrar, que lo van a trabajar, así se dice, o sea, van a trabajar la tierra. Y esto vemos que ocurre muchísimo antes de que pequemos, o bueno, de que Adán y Eva pecaran. Eso significa que Dios, como toda la creación, lo concibió como algo bueno. Y entonces nosotros, ¿por qué a veces el trabajo nos causa pesar? Nos causa pesar ir
y empezamos a querer hacer solo esto porque recibimos dinero, ¿no? Yo por ahí tengo compañeritos en el trabajo que dicen, pues yo solo vengo a hacer como que hago mientras me paguen. Entonces, ¿usted cree que eso habla bien de nosotros, que tratamos de seguir a Jesús, de hacer las cosas como Él? ¿Cómo nos escucharíamos nosotros diciendo eso respecto al oficio que nosotros tenemos? Porque el trabajo no es un castigo y mucha gente lo vive de esa manera, lo vive como que, ay, el trabajo es un castigo, qué pesar ir a trabajar. Y pues bueno, yo sé que a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado en algún momento de mi vida decir, este trabajo no me gusta, lo hago porque lo tengo que hacer, porque tengo la necesidad, porque el dinero me sirve, pero realmente si nos ponemos a escudriñar un poquito la palabra, vamos a ver que Dios ha establecido el trabajo como un diseño original. El trabajo fue muchísimo antes del pecado. Dios ya había establecido que nosotros íbamos a trabajar, o había Él establecido que el trabajo era algo bueno, y aparte eso era algo que dignifica a la persona, te dignifica que tú puedas trabajar. Vemos que Él establece el trabajo y que en el huerto del Edén no es un lugar de ocio, era un lugar en el que ellos estaban encargados de algo, Dios les encargó una misión o un trabajo tal cual, cuidarlo y pues trabajar la tierra, ¿no? Entonces vemos también que aquí nosotros vamos a estar ejerciendo nosotros también nuestro principio de mayordomía cuando nosotros esto que Dios nos entrega, como lo es un trabajo, para poder traer el sustento a nuestro hogar, debemos hacerlo con el amor y como si lo estuviéramos haciendo para Dios. Y sé que a veces cuesta mucho trabajo porque nosotros estamos en un trabajo o en un lugar donde probablemente no la estamos pasando bien. Sabemos que no toda la gente es de temperamento apacible, que no toda la gente es como en la que nos podamos como apoyar, a lo mejor compañeros del trabajo, a veces los jefes son déspotas, a veces los compañeros son demasiado competitivos, a lo mejor un poquito, hay envidias, hay como riñas o rivalidades entre los compañeros de trabajo y eso va dificultando el trabajo, pero ¿sabe qué? Que yo sé que muchas personas pueden estar pasando algo así, ya sea que trabajen para alguien o que tengan un emprendimiento y tengan empleados difíciles de tratar, pero quiero que usted lo vea de esta manera. Usted va a trabajar como si lo hiciera para Dios, realmente al que usted tiene que agradar y al que tiene que procurar que esté satisfecho con lo que usted está haciendo es a Dios. Y sé que hay muchas adversidades, pero si usted cambia el enfoque en lugar de decir voy al trabajo, que se me hace pesado, que a lo mejor lo siento como hasta un castigo divino, no, hay que cambiarnos ese chip, porque recuerde que por medio de este trabajo es como nosotros obtenemos ese sustento para nuestros hogares, para cubrir necesidades, para lo que usted tiene que comprar, para los hijos, para su alimento, para el calzado, el vestido, y eso es una gran bendición. A veces nos quejamos que hay mucho trabajo, decimos, ay, no tenemos mucho trabajo. Y realmente usted póngase a pensar en las épocas donde no ha tenido trabajo y usted anhela siquiera tener un mal trabajo, un trabajo mal pagado, lo que sea, pero decimos, ay, ojalá tuviera trabajo. Entonces, vemos mucho que hay esta dualidad entre cuando lo tenemos y cuando no lo tenemos y con nada estamos contentos. Si tenemos trabajo, pues porque el jefe es malo, porque mis compañeros me maltratan, porque no me llevo bien con los demás, porque, no sé, ellos ya saben que yo creo en Dios y entonces se burlan de mí o me hacen a un lado o a lo mejor es el caso contrario y en realidad usted tiene la fortuna de tener un trabajo donde es un buen equipo, donde todos se toleran, a lo mejor si bien no son amigos, no se aman demasiado, pues se toleran y hay un ambiente armonioso de trabajo y usted puede ir a trabajar todos los días con gusto y con ese anhelo de todos los días estoy haciendo lo que me gusta. Lo hago como si lo estuviera haciendo para Dios porque realmente trabajamos para Dios y entonces mi trabajo empieza a ser muy gratificante. Empiezo a valorar muchísimo el dinero que viene retribuido de ese trabajo y también empiezo a prosperar, empiezo a hacer mi trabajo de una mejor manera. Si nosotros pensamos
en que lo que tenemos no nos pertenece, que le pertenece a Dios, automáticamente cambiamos el enfoque y ya no decimos es mi dinero y yo con mi dinero voy a hacer lo que yo quiera. Empezamos a ver que ese dinero no nos pertenece y que Dios nos los ha dado con un propósito. Y empezamos a cuidar mucho la forma en la que lo gastamos. ¿Qué pasa con el trabajo? Exactamente lo mismo. Estamos trabajando para Dios. Yo creo que cualquiera de nosotros, si hacemos nuestro trabajo y sabemos que es para Dios, dudo que usted lo haga mal. Dudo que usted vaya y lo haga. Usted ha visto cuando va a algún, no sé, al menos aquí en México, si vamos a los servicios de salud que son públicos o que son accesibles para toda la población, las personas que te atienden ahí, o sea, las enfermeras o las secretarias que te atienden de muy mala gana, o sea, muy, muy mal. De hecho, hay muchísimos chistes, muchísimos memes que tienen que ver con, o cuando traes como mal carácter, de repente pues ya te dicen, ay, pareces secretaria del IMSS, así se llama aquí esta institución que da este servicio. Y me da mucha risa, pero sí es verdad, estas personas te atienden como que si ellos les van a quitar su salud para darte a ti. No sé, estas personas son demasiado groseras, no sé si será que tratan con tanta gente, no sé si será que estar tanto tiempo ahí, algunas horas les empieza a causar como estrés, que me imagino que sí, porque todo trabajo tiene su dificultad. O no sé, ahí a usted en su país le ha tocado ir a una consulta médica y ver que el médico en realidad parece que está de malas, como que lo regaña a usted, casi casi quiere que usted sepa lo que tiene que hacer. Y entonces nosotros decimos, ay, no tiene vocación para dedicarse a esta parte de la salud, ¿no? O algún otro servicio. Aquí los servicios públicos, la verdad es que también los que atienden los servicios públicos no son tan buenas personas, o no sé si están muy estresados, siempre están como de malas, y entonces decimos, pues no, de hecho hasta llegamos a ser ofensivos con ellos, ¿no? Pues si no le gusta su trabajo, pues hubiera estudiado para que no esté aquí, no sé, cuando vamos por ahí al Oxxo o al supermercado y la que te embolsa el mercado, de repente pues lo hace de mala gana y entonces uno dice, ay, pues esta persona está enojada por trabajar, pues hubiera estudiado para que tuviera un mejor trabajo. Yo llegué a hacerlo, sin considerar que definitivamente hay trabajos que son muy demandantes, que son muy estresantes, pero porque empezamos a pensar que este trabajo lo hacemos para nosotros, para nuestro beneficio, y sí, realmente trabajamos para traer un sustento a nuestro hogar. Pero todos nosotros debemos pensar en nuestro trabajo como si lo estuviéramos haciendo para Dios, porque realmente así es también. Entonces, en esta semana y parte de la semana pasada que yo me ponía a pensar como en si me gustaba mucho mi trabajo, si realmente lo que estaba haciendo me estaba gustando, de pronto llegué a la conclusión, porque en algún punto llegué a sentir como que el trabajo era un castigo, como que seguramente hemos hecho tanto mal que Dios decidió que tenemos que trabajar como castigo. Y pues bueno, resulta que no. Resulta que empecé a tener un enfoque diferente respecto a mi trabajo. Entonces, ¿sabe? Usted no puede cambiar el entorno en el que está. Usted no puede cambiar que su compañero, su jefe, le vayan de malas o estén con una mala actitud. Pero ¿sabe qué? Usted sí puede cambiar que usted llega a su trabajo en contentamiento, haciéndolo de la mejor manera, demostrando su excelencia, porque usted tiene que ponerse en su mente que ese trabajo que usted está haciendo, independientemente de que sea para un cliente, de que es para la empresa, sí, pero piense, lo estoy haciendo para Dios. Saca lo mejor de sí en ese trabajo y créamelo, todo lo que ponemos en manos de Dios, Él lo prospera y Él lo bendice. Entonces nosotros tenemos que empezar a cambiar la forma en la que obtenemos este ingreso. ¿Cómo va a hacer sus finanzas muy buenas si desde el principio lo que le trae ese sustento a su hogar, lo que le provee ese dinero para su economía, para sus finanzas, usted está como peleado con eso, usted está como de malas yendo a trabajar, trayendo ese sustento con esa actitud? Desde el momento en el que cambiamos la actitud con la que vamos al trabajo, desde ese momento empieza a haber bendición. Entonces, usted hace su trabajo con amor,
lo hace con respeto, lo hace con excelencia, lo hace como para Dios, de verdad presentándole su trabajo a Dios, usted prospera. ¿Y qué cree? La consecuencia de ese trabajo bien hecho, tarde o temprano, va a ser la remuneración económica. Y obviamente esto es una bendición que Dios le va a proveer porque usted está cumpliendo y haciendo su trabajo de la manera correcta. Vamos a ver que este versículo, Génesis 2:15, nos habla de que entonces el trabajo no es un castigo. Digo, aquí lo estamos viendo representado como en el huerto del Edén, donde ese lugar no era un lugar de ocio, como le repito, era un lugar o un espacio donde iban a ser productivos y donde iban a tener responsabilidades. Y esto lo debemos de ver como algo bueno, porque realmente es bueno. Dios es un Dios trabajador, es un Dios de orden, es un Dios que le gustan las cosas bien hechas. Entonces nosotros debemos tener esa misma naturaleza cuando vamos al trabajo. Mire, yo sé que en muchas ocasiones nosotros vamos al trabajo a hacer lo mínimo, porque estamos cansados, porque estamos frustrados, porque no nos gusta ese trabajo, porque a lo mejor no tenemos de otra y queremos tener otro trabajo mejor, pero por lo pronto a lo mejor solo queda ese. Y bueno, pasa que empezamos a hacer lo mínimo, empezamos a rendir poco, empezamos a hacer de nuestro trabajo, a demostrar con nuestro trabajo que nosotros vamos ahí a hacer lo menos posible. Bueno, al menos a mí sí me ha pasado en algún trabajo anterior llegar y hacer solamente lo mínimo que yo puedo hacer. No mal hecho, pero sí como no de buena gana. ¿Y qué cree que pasaba? Realmente no disfrutaba mi trabajo, no sentía gratificante recibir el pago por mi trabajo y entonces era una bendición que yo estaba desaprovechando, porque en realidad me concentraba muchísimo en que si el trabajo no me gustaba, que si donde estaba no me gustaba, que si mis compañeros no me agradaban, que si a lo mejor solo me caía bien fulanita y a lo mejor los demás ya no. Y entonces ponemos muchos peros, hay muchas distracciones. Entonces, desde el momento en el que bendecimos y actuamos y tratamos nuestro trabajo con respeto y con amor, entonces desde ahí empieza el verdadero cambio. Recordemos que en la parte de las finanzas pudiéramos pensar que todo va a mejorar si tenemos un mejor trabajo, si ganamos más, pero ¿qué cree? No es así. El verdadero cambio ocurre dentro. Ocurre cuando nosotros nos damos cuenta que estamos gastando de más, que estamos haciendo algo indebido con nuestro dinero, que lo estamos gastando en cosas que no debemos gastarla, en cosas que a Dios no le glorifican y que por el contrario, a lo mejor Dios está en desacuerdo. Por ejemplo, con que gastemos nuestro dinero en vicios, en alcohol, a lo mejor en ver cierto tipo de contenido en las plataformas digitales que no son adecuadas para nosotros, para nuestros hijos. Desde ese momento estamos perdiendo como esa ética respecto a cómo gastamos nuestro dinero. Y puede ser eso también un motivo por el cual su dinero no está prosperando, porque usted está gastando ese dinero de una manera en la que a Dios no le agrada. Entonces, siempre tenemos que pedir a Dios que nos dé sabiduría para que cada peso que nosotros obtenemos sea gastado sabiamente, para que también sea bendecido y pues cada centavo valga la pena. Entonces, ahora le voy a hablar sobre algunos versículos que nos refieren respecto a este tema del trabajo, de cómo el trabajo, tenemos que dejar de pensar que el trabajo es un castigo, es un pesar, es algo que me cuesta hacer, y también tenemos que analizarnos por qué nos cuesta trabajar, por qué nos está causando molestia el hacer algo que Dios concibió como algo bueno y que lo hizo como algo que nos iba a dignificar y que nos iba a traer bendición. Vamos a ver que en Colosenses 3, del 23 al 24 dice así: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Esta es de la Nueva Versión Internacional y pues justo aquí nos está recalcando que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo como para Dios, independientemente de que sabemos que trabajamos muchos en empresas, que tenemos un jefe, que hay un dueño de esa empresa.
nosotros no tenemos que ir con la mentalidad de que trabajamos para un ser aquí en la tierra, para un ser humano, sino que trabajamos para Dios y como tal, de repente nos le puede llegar a dar vergüenza el decir, híjole, ¿cómo he estado haciendo mi trabajo? Si aquí en las escrituras me dice que lo tengo que hacer como para Dios, y imagínate presentarle un trabajo así de mala gana, un trabajo mal hecho, un trabajo que tú vas y haces solamente por cumplir y que tú le presentes eso a Dios. Creo que desde ahí empezamos a ver que debe haber un cambio en nuestra actitud respecto a cómo concebimos el hecho de ir a trabajar, que no vayamos con ese descontento, ¿no? Vamos a ver que en Proverbios 16:3 dice así, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Bueno, pasa que nosotros hay algunos trabajos en los que llegan a ver, alguno participa por algunas licitaciones o a lo mejor tu proyecto tiene que ser presentado respecto a otros más y entonces a lo mejor hay una competencia. A lo mejor tú tienes que competir con alguien más para ver si tu proyecto es el adecuado o no. Y esta parte también es muy gratificante cuando nosotros ponemos estos proyectos en manos de Dios y Él nos da esa victoria respecto a los demás, ¿no? Nos dice aquí que pongamos todas nuestras obras en manos de Dios y Dios hará que nuestros proyectos se cumplan. Entonces, es una manera también de que si a usted le causa algún tipo de estrés, la forma en la que está haciendo su trabajo, porque a lo mejor se siente estancado, porque a lo mejor no siente que prospera, porque a lo mejor usted quiere un aumento y a lo mejor ya lo ha pedido y no se lo han otorgado, o cualquier situación difícil que usted tenga en su trabajo, usted tiene que ir y presentarla delante de Dios y Dios le va a dar esa victoria, pero usted tiene que tener esa relación trabajada con Dios. No quiero como que usted entienda que no podemos simplemente venir a pedirle a Dios cuando necesitamos y hasta ahí. Y esa es toda la relación que tengo con Él. Porque definitivamente Dios es un Dios de amor y Él sí tiene la capacidad de darnos lo que le pedimos. Pero no es correcto que si usted no trabaja en una relación con Dios, que todo el tiempo solo le esté pidiendo y pidiendo y pidiendo, porque va a llegar un momento en el que también Dios va a querer que usted cumpla con algo, como por ejemplo hacer bien su trabajo, tener esta relación con Él. O sea, todo depende de cómo hacemos estos cambios en nuestra vida. Y si es real que Dios nos provee, hay gente que dice, yo no me preocupo de que si tengo o no tengo trabajo porque Dios proveerá. Sí, pero también en las mismas escrituras nos dice que nosotros no sabemos cuál es el mal que puede venir sobre la tierra y que nosotros tenemos que ir un paso adelante, teniendo a lo mejor ciertas precauciones o ciertos ahorros. Cuando yo les hablo mucho del ahorro, les digo esto, nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar más adelante y vivir sin el ahorro no es vivir sin confiar en Dios, más bien como confío en Él y creo en Él y en lo que su palabra dice, entonces yo voy a ser precavido y voy a hacer el esfuerzo de sí tener un ahorro, de sí tener esa cantidad prevista por cualquier cosa, porque no sabemos el día de mañana y claro que Dios proveerá, pero no es bueno que nosotros vivamos siempre a expensas de qué va a pasar mañana. Si confiamos en Dios, claro, sabemos que Dios va a proveer todo el tiempo, que nunca nos hace falta el sustento diario o que gracias a Dios no falta el pan de cada día en nuestras mesas, pero no tenemos que vivir también completamente sí confiados en Él, pero no podemos confiar en este mundo en el que vivimos porque realmente no, nuestra confianza no está puesta en este lugar. Y las escrituras nos mandan a que seamos inteligentes con cómo gastamos el dinero, con lo que ahorramos, con que tengamos esa provisión, con que diversifiquemos nuestros ingresos o nuestros ahorros, que esas son temas de los que ya hemos venido hablando. Si ustedes es nuevo, pues bueno, va a haber un momento en el que podamos retomar, pero si usted ya viene siguiendo este discipulado de tiempo atrás, pues va a saber que se ha hablado del ahorro, de cómo diversificar nuestros ingresos, de que tenemos que hacer presupuestos, cuánto ingresa, cuánto ganamos, cuánto gastamos,
qué porcentaje podemos destinar para nuestros ahorros o para cualquier cosa que nos esté haciendo falta. Entonces, seamos inteligentes con la forma en la que producimos este sustento, o sea, con nuestro trabajo, hagámoslo con amor, hagámoslo como si fuera para Dios, y desde ahí comienza la bendición, no solamente cuando recibo el dinero y agradezco a Dios por ese sustento, por esa provisión. Vamos a ver que en 1 Corintios 16:14 nos dice, hagan todo con amor. Y cuando dice hagan todo con amor se refiere a todo, incluso ese trabajo que usted le causa un poco de pesar, que a lo mejor no se lleva bien con sus compañeros, que a lo mejor no la está pasando bien, está obligado usted a hacerlo con amor, a hacerlo bien, a hacerlo con excelencia. Vamos a ver también que en 1 Corintios 15:58 dice así, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténgase firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, usted puede estar pasando una dificultad muy grande en su trabajo, usted puede estar pasando a lo mejor una situación difícil, a lo mejor rechazo, a lo mejor no sé qué situación pueda estar pasando en su trabajo, pero usted tiene que tener en mente y nunca apartar de su mente que su trabajo dedicado a Dios nunca va a ser en vano. Aunque usted la esté pasando muy mal, hay un Dios, hay un Padre que está viendo su esfuerzo y que le va a ser gratificado de la manera que Él considere. Yo sé que a veces cuando pasamos dificultades nos cuesta mucho trabajo poder voltear fuera de la tormenta, porque nos sentimos que estamos en una tormenta, que no la estamos pasando bien, que no sentimos que estemos en el lugar correcto, pero si usted se enfoca en que no tiene que agradar usted a esas personas, que usted tiene que trabajar como si lo hiciera para Dios, y créame lo que las cosas van a cambiar, y no me refiero a que van a cambiar en esas otras personas que tienen actitudes a lo mejor un poco negativas respecto a usted, sino en usted mismo. La situación va a cambiar, porque entonces dejo de poner el foco en lo que los demás quieren, en lo que los demás hacen, y pongo el foco en lo que yo estoy haciendo para Dios, en que yo quiero agradarle con mi trabajo y que lo voy a hacer con amor. Entonces Dios nos dice en su palabra que este trabajo no pasa en vano, para Él no es en vano. Vamos a ver también que en Proverbios 12:24 nos dice, el de manos diligentes gobernará, pero el perezoso será subyugado. ¿Qué pasa? Que a veces, yo sé que todos conocemos a alguien en el trabajo que es muy flojo, que no le gusta trabajar, que todo el mundo tiene que hacerse responsable de lo que a esa persona le toca, y entonces uno empieza como a generar este conflicto interno, porque entonces tú te empiezas a fastidiar de que es responsabilidad de fulano, fulano no quiere hacer nada. Pero ¿qué pasa? Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que el que tiene manos diligentes gobernará. Mire, a veces cuando hay personas que no quieren hacer su trabajo y nos toca a nosotros hacerlo, ¿qué cree que va a pasar? No solo se va a hacer muy bueno en ese trabajo, va a aprender algo nuevo y usted va a ser un muy buen candidato porque sabe más cosas de lo que a lo mejor le tocan. Y si usted lo hace sin quejarse, sin renegar y entendiendo que todo es un aprendizaje, el único que sale beneficiado es usted. Yo sé que hay trabajos que son pesados, que a lo mejor no basta simplemente con hacer algo que alguien más no quiere hacer y que es sencillo, que hay trabajos en los que a lo mejor esa otra cosa que alguien más no quiere hacer es algo muy pesado y que a lo mejor le implica un cansancio físico, cansancio mental. Pero mire, realmente todas estas cosas nos preparan para algo en el futuro, y recuerde que todas las cosas, para los hijos de Dios, todo lo que nos pasa obra para bien. Entonces, probablemente si usted está pasando un cierto tipo de injusticia en su trabajo, donde siente que no se le está valorando su trabajo, que no se le reconoce, que no se le está incentivando, que no le quieren dar un aumento, tiene que meterse a la presencia de Dios y ver y preguntar y trabajar en esa relación con Dios para saber qué es lo que está pasando, porque probablemente
es una cuestión interna también de usted. No estoy diciendo que usted haga mal su trabajo ni nada de por el estilo, pero probablemente hay algo que aprender de esa experiencia. Hay algo que Dios quiere trabajar con usted de esa manera y tiene que cambiar el enfoque, tiene que dejar de ver que si el entorno laboral es un poco hostil o muy hostil, porque yo sé que no todas las personas están teniendo un trabajo agradable, tranquilo, que puede haber personas que tienen ciertas dificultades en el trabajo, pero que va a haber personas que van a tener no solo dificultades, sino problemas inmensos, que la relación con los compañeros no va a ser fácil o está siendo muy dura. Recuerde también, ahí hay otra cuestión, nosotros no estamos obligados a aguantar maltratos de ningún tipo. Yo sé que a veces es difícil, pues, decir, a lo mejor si usted es soltero, si no tiene ningún tipo si nadie depende de usted, a lo mejor usted dice, bueno, pues me salgo del trabajo y consigo otro, porque no me estaban tratando bien, porque me estaba sintiendo mal. Pero no todas las personas tienen esa facilidad. Hay personas que tienen hijos, que si no trabajan no pueden pagar la renta, no pagan comida, y que para ellos no es fácil deslindarse de un trabajo y simplemente esperar a que otro llegue. Entonces, en este caso, es muy importante que usted aprenda a diferenciar y que ponga límites respecto a lo que sí se puede, a lo que usted puede tolerar como una actividad más de trabajo y lo que ya sobrepasa ese límite y atenta incluso contra su integridad física, emocional y hasta espiritual. Entonces, vamos a continuar. En Colosenses 3:17, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Si nosotros cuando llegamos al trabajo, en lugar de llegar y pensar y estresarse con todo lo que tienen de trabajo, con todo lo que va a pasar, lo que hacemos es agradecer que tenemos el trabajo, bendecir nuestro trabajo y pedirle a Dios que sea Él que tome el control, entonces también su actitud respecto a su trabajo y todo lo que se mueve alrededor de Él va a cambiar, porque Dios es el que va a tomar el control, porque Dios es el que le sustenta a usted y porque usted va a trabajar para Él. Entonces, claro que sabiendo que vamos a trabajar para nuestro Padre, que es un Padre amoroso, que es un Padre misericordioso, pues entonces usted imagine cómo Dios ve ese trabajo que usted está haciendo. Imagínese que cuando usted está trabajando, así con la actitud que lo esté haciendo, Dios le está observando. Entonces, a veces cuando yo pienso en eso, me da vergüenza porque digo, hay veces que lo estoy haciendo sin ganas, o sea, que estoy haciendo mi trabajo pues muy mal, o sea, solo por hacerlo, solo por cumplir. Últimamente no me pasa, pero en el pasado yo era mucho de hacer esas cosas. Si yo me sentía muy cansada, si me sentía frustrada, si me sentía que ese lugar no me gustaba, entonces yo iba y hacía el trabajo como Dios me daba a entender, pero no es que lo hiciera mal hecho, sino la actitud con la que lo estaba haciendo era una actitud bastante negativa, como que solo lo estoy haciendo por cumplir y realmente no me está interesando si sale bien, si sale mal o si esto habla bien de mí o no. Entonces nosotros tenemos que cambiar esa actitud y ese enfoque. Nuestro trabajo debe hacerse como para Dios y debe hablar de la excelencia con la que nosotros lo hacemos, porque nosotros tenemos el ejemplo de un Dios trabajador, de un Dios que hace las cosas bien y de un Dios de orden. En Proverbios 13:11 dice, el dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra poco a poco se enriquece. Aquí justamente vemos que es correcto cuando nosotros decimos yo no ahorro y yo no me preocupo por el mañana porque Dios proveerá. Claro que sí, está en lo correcto, pero no está correcto que usted se justifique para no ahorrar, para no tener ese sustento para el futuro, porque aquí mismo la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que ir haciendo ese ahorro y miren, no necesariamente para enriquecernos, pero eso siempre nos va a ayudar, siempre nos va a dar esa tranquilidad porque para empezar esa provisión viene de Dios. Cuando nosotros tenemos un trabajo que va en contra de nuestra ética, de nuestra ética profesional, de lo que nosotros como cristianos Dios nos pide que hagamos,
cuando nos dedicamos a lo mejor a trabajar en un lugar donde se vende alcohol, donde se ofrecen algún tipo de servicios que para nosotros no es correcto, por lo que nosotros por lo que por lo que a Dios no le agrada, entonces ese dinero se podría decir que es un dinero mal habido. Obviamente hay otros ejemplos muy claros, como si usted vendiera algún tipo de drogas o si usted vendiera cosas que son un engaño para los demás, como estos productos milagro que a lo mejor no son drogas ni alcohol, pero a lo mejor cremas que prometen que vas a bajar de peso y que solo te la untas y ya vas a estar en 2, 3 semanas súper delgadita. Y usted sabe que al vender eso le está vendiendo mentiras a la gente. ¿Usted cree que ese dinero es bien habido o es mal habido? Pues claro que es mal habido y claro que ese dinero y esa actividad que usted está haciendo delante de los ojos de Dios no es correcta. Cuando nosotros hacemos algo que va en contra de los principios que Dios quiere que sigamos, entonces ese dinero no es un dinero bendecido porque es un dinero que se está obteniendo a través de un engaño, a través del daño a alguien más, a través de hacer algo que Dios nos pide que nosotros no hagamos y que tampoco participemos de eso. Lo siento. Vamos a ver en 2 Corintios 9:8 que dice así: y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Aquí nos dice que Dios puede hacer que toda gracia abunde para nosotros, que nosotros tenemos que pedir a Dios y trabajar para Dios de una manera en contentamiento, con amor, para que Dios también haga que, o sea, Dios va a ver que nosotros estamos ejerciendo nuestra mayordomía de manera correcta, ya sea que lo estemos haciendo en nuestro trabajo, en la manera en la que organizamos y gastamos esa provisión y ese dinero, cómo se invierta el dinero que Dios nos provee. Y entonces desde ahí ya estamos haciendo y generando cambios para permitir que Dios no solamente nos bendiga, sino que también Él permita que haya abundancia en nosotros, pero no solamente abundancia económica, no solo física, sino también abundancia espiritual, abundancia emocional, abundancia en nuestro hogar, en nuestro trabajo y en cada cosa que hagamos. Estas cosas no solamente las va a usted hacer si usted es empleado, también si alguno de ustedes tiene algún emprendimiento, si tiene alguna empresa, usted también tiene que ver de qué manera es que su trabajo y lo que usted está haciendo le glorifica a Dios y de qué manera usted puede hacerlo de la mejor manera, con amor y con esa ética que haga que Dios obre a su favor y que Dios le provea más y que Dios le bendiga y que le permita la prosperidad y la abundancia. Vamos a ver en Salmos 90:17 que el favor del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros. Confirma en nosotros la obra de nuestras manos. Si confirma la obra de nuestras manos, quiere decir que nosotros, hay veces que en las mañanas cuando algunas personas oran, siempre piden que el fruto de su trabajo sea bendecido y que prospere, que todo lo que sus manos toquen prospere. A eso se refiere, a que todo lo que usted haga, por ejemplo, si usted trabaja justamente con sus manos, me refiero a que si usted es artesano, si usted es carpintero, agricultor, casi todos los oficios se hacen con las manos. Algunos también son muy mentales, ¿no? Los que son matemáticos, los que son contadores, los que hay que ofrecer nuestro trabajo y nuestro día y nuestras actividades, hay que presentarlo delante de Dios para que Él lo pueda bendecir, para que Él tome el control y también para que ese trabajo sea hecho de la mejor manera y que haya prosperidad en lo que nosotros toquemos. Recuerdan que José el soñador, incluso estando en la cárcel, él prosperaba. O sea, él estando en la cárcel incluso llegó, puso orden, hacía todo bien y eso era muy evidente. Fíjese que la circunstancia de José fue muy dura. Pasó de ser pues realmente su familia tenía bienes, era un
pues en realidad como un príncipe se puede decir, y pasar de eso a ser un esclavo con los egipcios, a ser a lo mejor encargado de una casa, como de la casa de este militar, y de ahí pasar a la cárcel, era algo muy duro, era un cambio de vida muy difícil. A veces nosotros nos quejamos porque el trabajo se nos pone complicado, porque nuestras relaciones con nuestros compañeros no están fluyendo. Pero ¿qué pasa? Que incluso esa dificultad no tiene por qué generar un conflicto para que usted haga su trabajo de la mejor manera, para que usted pueda demostrar que donde quiera que usted va, usted demuestra que la presencia de Dios va con usted y que usted representa a ese Dios y lo que su palabra pide que hagamos nosotros aquí en la tierra, como haciendo nuestro trabajo. El mejor ejemplo que le puedo dar es la vida de José. Incluso siendo el encargado de esta casa, e incluso estando en la cárcel, José demostraba lo bueno que era. Lo bueno que era no de que era una buena persona, porque sí lo era, pero me refiero a su trabajo. Su trabajo hablaba por él, su trabajo era hecho excelente. Incluso en la cárcel, que era un lugar de desorden, él fue y puso orden. Y de esto usted lo puede corroborar en la Biblia, cuando usted lee la parte en donde José es vendido por sus hermanos, es encarcelado y él hallaba gracia delante de los demás, porque él hacía todas las cosas con amor y siempre mantenía, sin importar la circunstancia, un semblante y una actitud positiva. Hacía las cosas porque verdaderamente le nacía hacerlo bien, porque no hablaba de sus circunstancias, sino de lo que él era. Entonces, no hay pretexto que si porque alguien nos maltrata en el trabajo o porque nuestro trabajo no nos gusta o ese no era la carrera que yo elegí esta carrera solo porque mis papás me obligaron y no me gusta lo que hago. Eso no es como una justificación para que usted haga su trabajo mal hecho, de mala actitud, con mala gana, enojado. No es una justificación. Sí estamos obligados a hacer las cosas con amor y hacerlas de la mejor manera, que representen realmente que nosotros somos hijos de un rey, del dueño de todo. Vamos a ver también en Eclesiastés 5:19, además a quien Dios concede abundancia y riqueza, también concede comer de ellas, así como tomar su parte y disfrutar de sus afanes, pues esto es don de Dios. Entonces vamos a ver que Dios es el que nos va a conceder esa abundancia. Si usted no trabaja en su relación con Dios, y encima de todo, usted va al trabajo y hace su trabajo mal hecho porque está enojado, porque no le gusta, porque todo es un pretexto. ¿Usted cree que Dios le va a bendecir con abundancia si usted está haciendo todo lo contrario a lo que Él le pide? Pues claro que no. Y si usted empieza a tener dificultades desde el momento en el que se levanta para ir a trabajar porque ya no quiere, porque no le gusta o porque no hace las cosas con amor y de buena manera, entonces desde ahí ya estamos como casi que rechazando la bendición de esa provisión. Entonces Dios es el que nos va a dar la abundancia. Tiene que trabajar usted en su relación con Dios internamente, en entender: yo estoy idolatrando al dinero, yo voy a trabajar solamente porque quiero el dinero, porque me quiero enriquecer, o entiendo perfectamente que mi estabilidad y mi vida no dependen de si tengo o no tengo, que eso es muy aparte y claro, obviamente no le estoy pidiendo que usted rechace a una mejor vida, a tener un buen sustento. No, le estoy diciendo que tenemos que escudriñar también dentro de nosotros y darnos cuenta si realmente nosotros estamos más movidos por el dinero, y por eso es que el trabajo lo hacemos así nada más por cumplir, o si verdaderamente nuestra relación con el dinero es saludable y entonces no importa si tengo mucho o tengo poco, porque también habrá que ver cuando nosotros en prosperidad cómo nos comportamos respecto al dinero, si lo idolatramos, si a lo mejor le damos un lugar muy importante al dinero en nuestra vida, en nuestro corazón, cuando empezamos a sentir que el dinero es más importante que nuestra propia familia o que nosotros mismos, porque hay veces que llega a pasar que hay personas que el dinero le dan más importancia incluso que a uno mismo.
O por el contrario, hay personas que dicen, en mí puedo gastar lo que sea, la cantidad que sea, pero para poder ayudar a alguien más, incluso ni siquiera tiene que ser alguien ajeno a la familia, sino para poder hacer ese mismo gasto para alguien de mi familia o para alguien de nuestro entorno cercano, entonces pues, ay no, ya me pesa, se me hace que es muy caro. Entonces ahí estamos viendo que en nosotros predomina el egoísmo y hasta de cierta manera como este amor hacia el dinero. Entonces hay que cuidarnos mucho de esta relación con el dinero. Recuerden que cómo nos relacionamos con el dinero habla mucho de cómo estamos espiritualmente, de cómo estamos internamente, si estamos en un nivel de egoísmo, de soberbia, si a lo mejor incluso estamos en un nivel en el que nos sentimos menos y queremos por medio del dinero demostrar que somos algo, demostrar cierto respeto, que querer venir a humillar a los demás cuando estamos en una posición privilegiada económicamente, muchas veces nos damos cuenta que internamente no estamos bien, porque entonces empezamos a sentir que el dinero nos da poder, que el dinero nos hace sentir que valemos más que los demás, y entonces ahí estamos experimentando eh, una situación emocional y espiritual que tiene que cambiar, que a Dios no le agrada, porque si nosotros vamos, hay gente que solamente se siente bien o se le calma la ansiedad cuando va y gasta dinero. Y muchas veces gasta dinero que no tiene, gasta dinero que es prestado, que si la tarjeta de crédito. Y mire, no está mal usar una tarjeta de crédito, no voy a satanizar nada de eso porque realmente las tarjetas de crédito sirven, son funcionales. Si usted es organizado, si usted conoce lo que puede gastar, si usted conoce y hace este presupuesto de sus ingresos, de lo que gana, lo que gasta, usted puede tener esa libertad y esa responsabilidad de usar su tarjeta de crédito libremente. Pero ¿qué pasa? Que a veces nosotros nos queremos dar una vida que no podemos costear. ¿Por qué? Porque emocionalmente quiero demostrar algo. A lo mejor quiero demostrar que tengo una vida que realmente no puedo tener, porque quiero ser ostentoso, porque quiero ser presuncioso. Entonces, tenemos que entender que nuestra relación con el dinero sí tiene que ser muy saludable, pero nuestra relación con el trabajo, que es de donde obtenemos ese dinero, esa provisión, también tiene que ser saludable. Si usted es una persona que no está empleada por una empresa, pero usted vende aguas frescas afuera de su casa, si usted vende, no sé, tamales o lo que sea que usted venda, también vemos que hay personas que hacen este tipo de actividades, que son comerciantes o que tienen un emprendimiento y lo hacen de mala manera y lo hacen enojados. Entonces, claro que esa bendición y esa provisión no va a venir y no va a fluir porque usted para empezar ya va con una actitud negativa, con una actitud de pesar, de que pareciera que le pusieron a usted el peor castigo del mundo por ir a trabajar, y realmente el trabajo debe ser algo que todos entendamos y hagamos con amor, entendiendo que trabajamos y estamos completos, que hay personas que van a trabajar con la mejor actitud y no tienen la vista, no tienen alguna extremidad, no escuchan bien, no pueden hablar, y estas personas, a mí me ha sorprendido muchísimo que yo he visto de estas personas que tienen una actitud hacia la vida demasiado positiva. A veces yo cuando veo a esta gente me pongo a pensar, yo estoy siendo muy mal agradecida porque yo estoy completa y a veces yo voy de malas a todos lados. Es normal tener estos cambios de humor, pero lo que no está bien es que todo lo hagamos desde esa perspectiva, todo el tiempo estoy enojada, todo el tiempo estoy enojado, frustrado, todo el tiempo estoy poniendo pretextos para no hacer lo que tengo que hacer, porque estoy comportándome de esa manera cuando realmente soy muy bendecido desde el momento en el que tengo el empleo, en el que obtengo ese dinero, que es el pago por mi trabajo, y aparte ser obediente con cómo lo gasto, con cómo lo invierto, con cómo gasto cada peso, que sea bendecido y que lo que entra a mi vida sea y sirva para, para exaltar a Dios, para glorificarlo, que sea algo que a Él le agrade lo que yo estoy haciendo con mi economía, con mi familia, con mi trabajo y así con cada cosa. Vamos a ver el siguiente versículo.
que está en Mateo 6:26. Y dice así: fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en granos, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Bueno, aquí definitivamente pues las aves sabemos que no trabajan, ellas no pueden ir a un empleo y decir, bueno, ahora páguenme el sustento, pero Dios provee para ellas. Dios les da esa provisión diaria, cuanto más nos la va a dar a nosotros. Entonces, realmente no podemos irnos al extremo de decir, yo no hago nada porque mañana Dios proveerá, porque entonces usted ya se está volviendo una persona perezosa. Pero tampoco puede ser usted el sentido opuesto de decir, yo todo el tiempo estoy preocupada por el dinero y por lo que tengo que ahorrar y por todo y porque me tengo que enriquecer, porque entonces ahí también estamos demostrando que no confiamos en Dios, que no confiamos en que Él el día de mañana nos va a proveer. Pero el punto medio es decir, yo confío en Dios, sé que Dios me provee y como sé que Dios me provee, también sé que lo que me provee estoy obligada a cuidarlo, a ahorrarlo y a invertirlo de manera inteligente, de manera sabia. Ok, vamos con el siguiente, que está en Primera de Pedro 3:13. Y a ustedes, ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? En todos lados sabemos que hay injusticias, que uno se puede topar con un lugar en el que nosotros, aún haciendo las cosas bien, nos van a tratar de perjudicar o simplemente estamos en el lugar equivocado y nos toca a nosotros pagar por algo que no hicimos. Pero ¿qué pasa si usted llega a un lugar, a un momento en el que usted está en el lugar menos indicado y a usted le va a tocar vivir una injusticia? Pero encima de eso, usted va de malas a su trabajo, no le gusta lo que hace y lo hace por cumplir, o sea, lo hace mal. ¿Cree que usted va a tener herramientas para demostrar que se le está haciendo una injusticia cuando usted está haciendo su trabajo con lo mínimo necesario? Pues no. Definitivamente, incluso de este tipo de injusticias nos podemos librar cuando nosotros demostramos con nuestras acciones que nuestro trabajo está bien hecho y está hecho con amor, está hecho más que con amor, que sí lo debe hacer con amor, que es un trabajo hecho adecuadamente, que usted lo hizo de la mejor manera, con la mejor actitud y realmente siguiendo los lineamientos que en su trabajo le piden para realizar sus actividades. No hay algo que pueda en contra de eso. Puede ser que alguien venga y le calumnie, que alguien venga y le trate de perjudicar, pero siempre hay un antecedente y siempre hay estas pruebas tangibles de cómo usted está haciendo su trabajo. Y definitivamente si usted es una persona que solo va al trabajo por cumplir y lo hace mal o lo hace como sea, claro que si usted es víctima de una injusticia, no va a haber manera de comprobar lo contrario porque usted está haciendo un trabajo deficiente. Pero si usted hace lo correcto, si usted hace su trabajo de la mejor manera, con amor y demostrando siempre la excelencia, entonces usted va a tener siempre esa herramienta de su lado, que su trabajo va a hablar por usted y que su trabajo va a ser un trabajo que demuestre que usted es una persona de confianza, una persona que hace las cosas bien. Y claro que este tipo de conflictos va a ser algo de lo que usted se va a poder librar fácilmente. El siguiente versículo que quiero que leamos está en Eclesiastés 5:18. Esto es lo que he comprobado, que en la vida bajo el sol lo mejor es comer, beber y disfrutar del fruto de nuestros afanes. Es lo que Dios nos ha concedido, es lo que nos ha tocado. ¿Qué pasa? Que cuando usted empieza a entender de qué manera tiene que hacer su trabajo, cómo tiene que ejercer su mayordomía, cómo tiene que cuidar esa provisión que Dios pone en sus manos, llega un momento en el que te dicen por ahí que te acoplas a tu vida. A veces, cuando no estamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera, nos cuesta mucho trabajo en lo que se nos forma el hábito. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, que es cuando uno empieza a hacer ejercicio por primera vez. Los primeros días pesan muchísimo, te cuesta bastante tener el hábito y la responsabilidad de todos los días ir a ejercitarte por salud. Llega un punto en el que
lo haces tantas veces que ya para ti se hizo un hábito, ya no te cuesta trabajo, ya no te cuesta ir, ya llega un momento en el que no solo no te cuesta, sino que lo empiezas a disfrutar ir a ejercitarte, ir a correr, ir a hacer un poco de pesas porque te hace daño, te hace bien en el corazón, en el cuerpo en general. Y entonces este pesar y esto que decías antes de, ay, no me quiero levantar a ir a hacer ejercicio, qué flojera, llega un momento en el que lo empiezas a disfrutar y tú solito empiezas a decir, no, no puedo faltar, tengo que ir a ejercitarme, es por salud, porque me he sentido mejor y así. Pasa que cuando nosotros empezamos a ser responsables con nuestro trabajo, a hacerlo bien, con amor, a entender por qué lo estamos haciendo y para quién lo estamos haciendo, va a llegar un momento en el que la incomodidad, sin importar las circunstancias externas, nos van a llevar a empezar a disfrutar nuestro trabajo y no solo disfrutarlo, sino que vamos a empezar a nosotros a disfrutar justamente de estas recompensas que nos da nuestro trabajo. Dios nos permite disfrutar esos frutos de ese trabajo, ya sea que a lo mejor usted fue muy juicioso todo el tiempo, se apegó a hacer su trabajo bien, a hacerlo con amor, a hacerlo para Dios, sus ingresos empiezan a mejorar, a lo mejor le aumentan el sueldo, a lo mejor no se lo aumentan, pero simplemente usted es más organizado y resulta que tarde o temprano usted llega al punto de que ahorró lo suficiente y ya puede comprar su casita y ya se puede ir de vacaciones con su familia, así como usted lo había planeado. Eso es justamente el fruto de todo ese esfuerzo y esa es la parte en donde Dios le permite a usted disfrutar de ese fruto, de ese sacrificio y de ese trabajo que usted ha venido desempeñando correctamente con el tiempo y de ser organizado en sus finanzas. Esa es la clase de recompensas que nos viene a dar un trabajo bien hecho, un trabajo hecho como para Dios. Tarde o temprano, Dios nos va a conceder que nosotros podamos disfrutar de comer, de beber, de disfrutar ese fruto de todo lo que hacemos, de nuestro trabajo. Y cuando le digo beber, no quiero que se vaya con la idea de que va a ir a alcoholizarse. Me refiero a disfrutar. Yo lo relaciono mucho con cuando yo voy de vacaciones. General, no siempre voy de vacaciones a la playa, pero generalmente yo disfruto mucho cuando voy de vacaciones a la playa. El hecho de llegar a ese lugar, ver el mar, darme cuenta que Dios hace cosas maravillosas, que a nuestros ojos son muy lindas. Estar descansando, disfrutando de los atardeceres ahí, una comida rica y a lo mejor algo refrescante, es algo que de pronto yo me pongo a pensar, esto es una recompensa muy grande que Dios me está permitiendo disfrutar. Y claro, detrás de esa recompensa hubo mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha disciplina respecto a cómo organizo mis finanzas, respecto a cómo concibo mi trabajo y cómo lo hago. Porque si usted no es capaz de conservar su trabajo, constantemente se mete en problemas, lo corren a cada rato o a cada rato le están llamando la atención, eso también implica un impedimento para que usted pueda mejorar en sus finanzas. Usted tiene que hacer este trabajo con amor. Yo sé que es difícil, yo sé que en muchas ocasiones no tenemos la cabeza para estar pensando en hacer bien nuestro trabajo y tenemos problemas personales y aparte también no me llevo bien con todos los del trabajo, no lo sé. Quiero pensar que a veces no la estamos pasando bien, pero esa adversidad y eso está fuera de nosotros. Nosotros no podemos cambiar lo que las demás personas hagan o piensen respecto a nosotros, pero sí podemos nosotros cambiar nuestra actitud respecto a los demás y respecto a lo que vamos y hacemos en nuestro trabajo. Entonces yo le invito a que de ahora en adelante vea su trabajo de una manera diferente. Hágalo como para Dios, hágalo con amor. Yo sé que a veces es difícil y que estamos en entornos que probablemente no nos agradan, nos hacen sentir muy incómodos, pero siga este principio. Usted, sin importar lo que esté pasando a su alrededor, no pierda el enfoque que usted trabaja para Dios.
Para el Dios que es dueño de todo, al creador del cielo y de la tierra, usted le está sirviendo con ese trabajo. Hágalo con contentamiento y entonces solo siéntese a observar cómo las cosas van a cambiar. También sea disciplinado en sus finanzas. Yo sé que a veces nos cuesta trabajo, no nos gusta venir con pluma y papel a estar diciendo, gano tanto, estos son mis gastos fijos, estos son mis gastos variables, pero lo tiene que hacer, usted tiene que conocer cómo se está comportando usted respecto a sus ingresos, cuánto está gastando, cuánto está ingresando, si usted se está ajustando y le queda un sobrante o usted está gastando de más y entonces va a vivir endeudado, que es lo que no queremos. Entonces, tenemos que bendecir desde el momento en el que estamos haciendo nuestro trabajo, que es el que nos da ese sustento o el que nos da esa recompensa que es nuestro salario o nuestro sueldo. Y entonces de ahí en adelante también ser muy disciplinado. Yo le invito a que usted haga estos cambios. A veces pensamos que nuestra economía va a mejorar si somos millonarios, si tenemos conocimientos súper profundos de economía, de finanzas. Y realmente sí hay que tener conocimiento, sí hay que tener un fundamento, pero más que el conocimiento y que ser un experto en invertir en la bolsa y en invertir nuestro dinero en miles de lugares donde nos puede dar un buen rendimiento, lo primordial de todas estas personas que llegan a tener estas riquezas en gran manera es que son personas responsables, que son personas que se ponen a hacer lo que tienen que hacer y no están poniendo pretextos, que son organizadas con sus finanzas. Al dinero hay que tenerlo bien controlado. Me refiero a que usted tiene que saber en todo momento cuánto usted puede gastar, cuánto está ingresando, cuánto es lo que usted no puede quitar de sus gastos, como por ejemplo la renta, la comida. Usted no puede prescindir de esa cantidad. Usted no puede decir, ay no, me lo gasto y pues ya no como nada en toda la semana. O me lo gasto y a ver en dónde vivo, que me corran de donde estoy rentando. No es así. Tiene que aprender a priorizar sus gastos y a ser organizado, y tarde o temprano usted va a ver esa recompensa. Tarde o temprano usted va a entender cómo es esto, pero tiene que ser responsable y tiene que ser constante. Estos cambios son mínimos. No necesita tener un conocimiento súper profundo sobre esto. Simplemente, de hecho, no tiene ni siquiera que saber primero cómo invertir, cuando lo primero que usted tiene que hacer es organizar sus finanzas, saber cuánto es lo que usted puede ahorrar, y después, cuando ya tenga usted su ahorro, entonces ahora sí hablamos de invertir y de hacer crecer ese dinero y de ponerlo a trabajar para que le dé a usted algo más, un rendimiento. Pero mientras, hay que ser muy organizados, muy constantes y muy responsables respecto a cómo estoy llevando mi trabajo y cómo estoy organizando todo mi ingreso y todo lo que estoy gastando, lo que entra, lo que sale. Y entonces así nosotros vamos teniendo un panorama de cómo vamos a organizar. Recuerde que Dios es un Dios de orden. A Dios no le gusta que usted viva en desorden. Yo conozco muchas personas que cuando tú les preguntas cuánto es lo que ganan y cuánto es lo que gastan, no lo saben. Y miren, no es un pecado, no me admiro así de decir, ay, no lo saben. Me sorprendo de manera en que me preocupa, porque no es posible que siendo adultos, que siendo pareja, no tengan ese conocimiento respecto a el dinero. Hay parejas incluso que no hablan de su economía. Mire, le voy a decir algo muy íntimo, que no es mío, pero me refiero, es un comentario muy íntimo. ¿Cómo es posible que haya parejas que se desnudan para estar juntos, pero no hablan de dinero? No hablan de cómo vamos a organizar nuestros gastos. E incluso le puedo asegurar que hay esposas y esposos que no saben cuánto gana su esposa y llevan años juntos. Entonces, a veces es increíble pensar que otros temas se pueden tratar, que podemos compartir nuestra intimidad con la pareja, pero hablar de algo fundamental como lo es las finanzas en pareja, en familia, nuestro dinero, porque cuando usted se casa, ya no es tu dinero y mi dinero, es nuestro dinero, porque ustedes pasan a ser uno solo. Y si ustedes a partir de ahí deciden que cada quien va a tener lo suyo, pero todos los dos están en el entendido de que tú lo tuyo, yo lo mío,
Habrá otras parejas que decidan, no, nuestros ingresos es todo, tanto tu ingreso como mi ingreso es todo nuestro y lo ponemos en una cuenta conjunta y así nos podemos ir con muchos ejemplos de cómo se puede resolver esta parte del dinero. Para todas aquellas parejas que, ya sé que me desvié un poquito estábamos hablando del trabajo, pero para todas aquellas parejas que están en planes de casarse, que aún no saben que esto se tiene que hablar, de preferencia háblenlo antes de que se haga ese compromiso. Siéntense a hablar de dinero, vamos a hablar de cómo vamos a organizar, si la mujer va a trabajar, si no va a trabajar, si el hombre puede proveer todo el sustento, cómo nos vamos a dividir los gastos. Esto es muy importante, evita problemas a largo plazo y permite que no solamente que ustedes puedan fundar una familia de la mejor manera en todos los aspectos, sino que ustedes no tengan imprevistos, que todo el tiempo estén blindados con la ayuda de Dios para cualquier cosa que se pueda presentar adelante. Y es algo muy importante porque si somos capaces de compartir otras cosas más profundas, más delicadas, más personales con esas parejas, no es posible que no se sienten a hablar de su economía y más cuando ya van a formar una familia o van a estar en pareja. Y pues bueno, yo les invito a que hagan ese cambio ligerito que es ser más constantes con cómo y responsables con cómo gastan su dinero. Sean más responsables y atiendan de mejor manera esos trabajos. Yo sé que no todos son muy agradables, a lo mejor estamos haciendo algo que no nos agrada, pero demuestre su capacidad ahí. Si no le gusta su trabajo, hágalo de la mejor manera y vaya buscando un lugar mejor, vaya buscando un trabajo que sí le guste hacer, pero siempre por donde usted pase, por donde usted trabaje, que se hable bien de lo que usted dio a esa empresa, de lo que usted, porque no lo está haciendo usted para una persona, lo está haciendo para Dios. Y que mejor que de uno, que cuando sale de un lugar, de uno hablen bien, digan, esa persona es responsable, hace su trabajo y lo hace bien. Aunque a usted no le guste, creo que no nos cuesta nada hacer las cosas como debemos hacerlas y hacerlas en contentamiento. Recordamos que muchos de los procesos que pasamos son temporales, no siempre vamos a estar en un lugar así, a veces tenemos un mal trabajo, pero no, Dios no va a permitir que sea así por siempre. Si usted trabaja en su relación con Dios y constantemente le está hablando a Dios usted de lo que usted quiere, de lo que usted anhela, créamelo, Dios es un Dios, no solo es el Dios dueño de todo, también es nuestro Padre y como buen Padre, Él también va a procurarle a usted algo que sea mejor para su vida. Dios es así, Dios es misericordioso y es amoroso y créamelo, si usted trabaja en su relación con Él y usted hace lo mejor de sí en cada lugar donde usted va y en su trabajo, Dios se lo va a recompensar. Probablemente va a ser con un mejor trabajo, con un cambio de trabajo, algo que sí le guste, o hasta con un aumento de sueldo, o con un negocio, con un emprendimiento, no lo sé. Eso va a depender de cada persona, pero yo le invito a que no eche en saco roto estos consejos. Son cambios mínimos lo que tenemos que hacer, pero se trabajan día con día y siendo constantes se logra justamente como dice su palabra, el que ahorra de poco a poco se enriquece. Si nosotros de poco a poco hacemos esos cambios, tarde o temprano nos damos cuenta que hicimos algo grandioso en nuestra vida, cambiando simplemente nuestra actitud respecto a cómo vemos el trabajo. Recuerden que el trabajo no es un castigo, es algo que debemos de concebir como un diseño original, como algo bueno, nos dignifica y significa también que nosotros podemos obtener provisión de ese trabajo. Y pues bueno, yo espero que esta palabra les haya servido, que Dios les bendiga grandemente, que Dios bendiga sus trabajos, que todo lo que sus manos toquen prospere y que también ustedes hallen gracia delante de sus empleadores, delante de sus jefes, para que sus proyectos sean presentados como los mejores y para que ustedes sean vistos por representar algo bien hecho y algo digno y por representar a Dios y lo que Dios quiere para nosotros aquí en la tierra. Pues les agradezco mucho, Dios les bendiga. Y pues que pasen una linda noche. Muchas gracias, pastora. Le entrego el tiempo. Amén. Muchas gracias. Dios te bendiga poderosamente. Gracias por ese tiempo, gracias por esa enseñanza.
mientras predicabas, recordaba esta palabra de Eclesiastés 3:13, que dice, y también que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. Esto es don de Dios. Así que si la palabra nos dice que es don de Dios trabajar, que es don de Dios beber y comer de los frutos del trabajo y que hacerlo con gozo y con bien, para mí esta palabra encierra todo lo que Dani nos enseñaba hoy, es que no hagamos el trabajo de cualquier manera o lo hagamos por una remuneración, pero con carga, haciéndolo mal. Incluso he visto compañeros también que a veces detrás de la espalda del jefe hacen muecas cuando dan una orden, cuando piden algo, porque no hay tampoco ese respeto a esa autoridad laboral, ¿no? No hay ese respeto, no hay esa honra. Entonces realmente, como decía Ani, está operando en injusticia. Y por eso muchas personas dicen, es que mi jefe es injusto, es que me pasó esto, es que aquello. Claro, porque se está devolviendo lo que está sembrando. No hay respeto a la autoridad, no hace el trabajo con amor, lo hace por obligación, por carga, siente que la paga no es suficiente, siente que lo esclavizan. Para mí, esta personita está en una condición de víctima, en una condición de pobrecito yo, pobrecita yo, solamente trabajo y trabajo y trabajo, pero resulta que esta persona cuando recibe su salario y no suple lo que debe suplir es porque no tiene un orden financiero, porque si se gana 2, 3 millones de pesos, se gana 3 millones, se gasta 5. Obviamente, esos 3 millones no le van a cubrir esos gastos de 5 millones. Porque no tiene un orden financiero. Entonces, después, ¿qué hace? Culpa al jefe, culpa a las circunstancias, las actividades laborales, incluso llega a dañar hasta la relación con Dios. Por eso, como nos enseñaba hoy Ani, es importante que revisemos cómo estamos haciendo nuestro trabajo, cómo estamos desempeñando la profesión, las habilidades. Hay personas que tienen habilidades, como por ejemplo John tiene la habilidad de construye casas, ¿sí? Empañeta, pega bloques, son habilidades. Eso es un trabajo, es una habilidad que el Señor le ha dado, es un arte y no debe hacerlo de cualquier manera. Debe hacerlo con la mejor disposición, con amor, con gratitud de que Dios le dio ese entendimiento y esa habilidad. Recuerdo, si no me acuerdo el pasaje bíblico, pero recuerdo que cuando en los tiempos de Moisés que estaban creando el tabernáculo, el lugar de reunión, recuerdo que Dios escogió a 3 varones que tenían la habilidad de trabajar el oro, la plata y el cobre. Era un trabajo. Habían otros que tenían la habilidad de trabajar la madera. Es decir, que Dios a cada uno de nosotros nos dio una habilidad. Dice alguien, no, es que yo no tengo una profesión, no, yo no dependo de una empresa, pero tiene una habilidad. Puede desempeñar algo para obtener un fruto, para obtener un ingreso para su casa, para él mismo, para ella misma. Entonces entendamos que, como dice la palabra, es un don de Dios. Y los dones de Dios debemos ejercitarlos con gratitud. La habilidad, la profesión que escogí. Por ejemplo, yo escogí el derecho. Yo amo el derecho. Me gusta ejercer el derecho, lo he llegado a ejercer hasta gratis, la verdad. He llegado a hacer cosas sin cobrar, porque me gusta, porque me apasiona. Esa debe ser de nuestra actitud, ¿sí? Apasionarnos por nuestra profesión. Ahora, si estamos empleados en una empresa, hacerlo también con amor. Organizarnos bien en el tiempo para cumplir con las tareas asignadas, respetar la autoridad. Y bueno, pues el enfoque aquí es cómo estamos haciendo el trabajo, pero también es que ese ingreso que recibimos de ese empleo, de esa profesión, de esa habilidad, cómo lo estamos usando, si hay un orden. Porque, vuelvo y repito, si usted se está ganando 2 millones, pero se está gastando 4, está sobregirado. Y después está lamentando, está llorando, no tengo para la comida, no tengo para el arriendo, debo la cuota, me cortaron el teléfono, saca plata prestada y no paga. Eso es injusticia.
Si usted le saca a alguien, le dice, préstame 100.000 pesos, te los pago tal día, y ese día no llega, tú estás siendo injusto, estás robando. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás maldiciendo la obra de tus manos. Entonces, no estás operando en justicia y todo eso altera el orden de tus finanzas. Entonces, el devorador viene y consume tus finanzas. Cuando te das cuenta, estás endeudado, tapas un hueco destapando otro hueco. Conozco gente, incluso cristianos, dijo Ani, esto es algo muy íntimo y lo voy a ventilar acá, pero por supuesto no les voy a decir el nombre, solo les digo que son personas que predican, que aman a Dios, pero que sacan plata prestada, nunca la pagan, que tapan una deuda sacando prestado. Ahí no hay un operar de justicia, no hay sinceridad. Entonces, si pretendemos ser bendecidos, tenemos también que operar en obediencia, en honestidad, en justicia, en amor, no hacer las cosas de cualquier manera, hacerlas como para Dios y no para los hombres. Pues este sería como el pedacito que yo agregaría, Ani. Igual tú siempre abarcas todo el tema, lo haces muy, muy claro, muy fácil de entenderlo. Yo sí le animo a cada oyente para que por favor aplique los consejos de Ani. Hubieron 2 consejos que ella dio y yo los he estado aplicando y le han dado muchos resultados a mi vida. Mis finanzas han mejorado muchísimo, mucho. Aparte de que soy diezmadora, yo soy muy fiel con mis diezmos. Soy muy honesta con mis responsabilidades. Soy una mujer que paga los impuestos, pago, por ejemplo, tengo mi medio de transporte y yo lo mantengo al día con seguro y tecnomecánica. Yo nunca salgo a la calle con mi moto sin papeles. Yo mantengo al día todo. Sí, aunque yo nunca saco prestado, pero si tengo algún compromiso, yo soy muy responsable, muy responsable. Entonces todo esto es justicia y todo esto modela a Cristo. Todo esto modela a Cristo y he aplicado los principios que ella ha hablado, como por ejemplo tener diferentes fuentes de ingreso. ¡Wow! Eso ha sido algo que ha bendecido mucho mi vida. Me he movido muchísimo. No, es que yo soy profesional y solamente por ahí no, yo puedo hacer muchas cosas y generar ingresos. Incluso quiero darle un consejo aquí a una personita. Si usted tiene una empresa o está capitalizando una empresa, pero no puede de ahí mismo, usted puede generar los recursos de otras fuentes y puedes empezar a capitalizar hasta que se levante ese propósito. Y eso lo aprendimos con Ani también. Ahorrar. Bueno, yo siempre he sido ahorrativa, pero en algunas circunstancias de la vida como que dejé de ahorrar, pero desde que Ani nos aconsejó este consejo, perdón, suena redundante, pero bueno, nos dio este consejo de ahorrar una monedita, la del dulce, la de esto, yo lo empezaba a hacer, Ani, hasta el día de hoy, y he empezado a ahorrar y ha sido una gran bendición. Y a mi mente viene cada vez que ahorro un dicho secular que el que invierte pesos gana pesos, el que invierte dólares gana dólares. Entonces yo cuando ahorro pienso en inversión, ¿no? Y cuando tengo el ahorro, obvio tengo un propósito con ese ahorro y de hecho lo he hecho también invertido. Así que uno de los pasos que estoy dando ahorita, que ella también lo dijo, invirtamos, debemos aprender a invertir para que el dinero se mueva, ¿sí? Porque el dinero guardado no se va a multiplicar, porque nos va a pasar como el de los talentos, ¿no? Que escondió un talento y no lo multiplicó, entonces tenemos que aprender a invertir. También estoy haciendo eso. Obviamente no le puedo hablar, no, estoy invirtiendo 1.000 millones, 3.000 billones, porque obviamente no, está en mi capacidad, en el estilo de vida que yo llevo, pero lo estoy haciendo y estoy viendo los resultados. Entonces, mi amado, no pierda el tiempo en estas clases, de verdad, sea atento y póngalas por práctica, que yo sé que usted va a ser muy bendecido. La misma Biblia nos aconseja, por eso es un tema es un tema donde no hay religiosidad, sino es algo práctico y es recibir el consejo de la palabra. Bueno, ya no digo más porque ya son las 10:05. Entonces, mis amados, los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Pastora Carmen, por estar acá. Niva, mi hermanito John, mi hermanita Monse. Bendigo cada una de las personitas que estuvieron ahí súper atentos
al mensaje. Dios les bendiga. Ángelas, Lady, bendiciones, mi hermanito Luis, Marchan, Florecita, bueno, bendiciones para cada uno de ustedes. Les extiendo la invitación para mañana a las 5 de la mañana. Tenemos el devocional, así que le invitamos para que haga parte. Si usted quiere subir a ventanilla, abrir su boca y elevar una oración, puede enviarnos la solicitud, le estaremos enviando. También puede participar escribiendo sus peticiones de oración. Vamos a estar orando por ellas. Así que les esperamos mañana a las 5 de la mañana en el devocional. Y mañana, miércoles, tenemos servicio de hombres. Mañana hay una palabra poderosa, la va a ministrar nuestro hermano John Urbina, nuestro evangelista de naciones, nuestro hermano Roberto, desde Paraguay. Así que yo les pido que se conecten mañana a las 8 p.m. para que no se pierdan ese mensaje y también puedan compartir con otras personas. Amén. Así que vamos a orar para quedar despedidos. Padre precioso, amado Rey eterno, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la exaltación, Señor. Tú eres bueno, tú eres fiel, Señor. Yo bendigo cada hombre, cada mujer, cada corazón que se dispuso, Señor, a recibir la enseñanza, Padre. Aquellas personitas que valoraron, Señor, el tiempo que Ani sacó para prepararse, para estudiar el tema, para exponerlo, Señor. Yo te doy gracias a ti, Señor, por aquellas personas que honran, Señor, honran este tiempo que ella ha dedicado para enseñarnos, Señor, la palabra, para enseñarnos, Señor, cómo bendecir nuestras finanzas. Padre, yo te doy gloria, honra, exaltación. Cancelo y anulo todo plan del enemigo, Señor, paralizo las obras de las tinieblas, Señor. Declaro que ninguna retaliación y venganza podrá venir contra la iglesia de expansión. En el nombre de Jesús, Señor, quedamos bajo tu sombra omnipotente. Tú nos libras de todo mal, Señor. Aumenta nuestras fuerzas, Señor. Padre, yo te ruego que cada necesidad que no ha sido expresada en este servicio, Dios, pero que está en el corazón de esta personita, yo te ruego, Señor, que seas tú respondiendo por tu infinita misericordia, por la multitud de tus piedades, Señor, por la generosidad de tu corazón, Dios. Aquellos que necesitan empleo, aquellos que necesitan un milagro de sanidad, aquellos que necesitan tu presencia, fuerza, fortaleza, ánimo, sabiduría, entendimiento, inteligencia, Señor. Por favor, llénalos cada día en el nombre de Jesús. Y así mi amada iglesia de expansión queda despedida y nos vemos entonces a las 5 de la mañana y luego a las 8 de la noche mañana miércoles. Amén. Así que bendiciones para todos, buen descanso, feliz noche. Gracias mi hermanita Ani, gracias por su exposición, por ese mensaje, ese discipulado. Dios le bendiga y le siga dando cada día más y más. Bendiciones.